Hola familia, bienvenidos a Love Revolution. Es un gusto tenerte acá y a continuación vamos a tener una palabra que va a edificar y a desafiar tu vida. ¿Cuántos estuvieron el jueves de Servolución? Nos tomamos las calles de Bucaramanga haciendo adoración pública. Sé que algunos estaban como asustados porque llegó el fin del mundo, está temblando, ¿cierto? Y entonces, pero bueno, de verdad que nos sentimos muy honrados de poder ser luz en medio de la oscuridad y que pudiéramos disfrutar ese tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 27. Hoy voy a cerrar la serie como de película. El primer episodio de esta serie hablé un beso de amor verdadero. El segundo episodio fue Se nos enfrió el amor. Y hoy quiero hacer un mensaje un poco diferente, pero que cierre esta serie como de película, porque el mes de octubre estaremos manejando una serie llamada Parábolas. ¿Sí? Parábolas, ¿sí? Que va rota, ¿no? Primera de Pedro 1:27 dice: pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Gracias, muy bien esa palabra, lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. En la traducción lenguaje actual, este pasaje en el verso 27 y 28 dice: y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde este punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Cuando tú lees un pasaje así, sabe que el mensaje va a estar tranqui, ¿cierto? Así que acompáñame en una oración. Papá lindo, gracias por este precioso domingo, Señor, último domingo de este mes de septiembre, y hoy podemos decir como Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Te doy gracias por tu palabra, que es un privilegio exponerla delante de tu iglesia, Señor, y te pido que venga tu reino y se haga tu voluntad en medio de nosotros, en el nombre de Jesús, y juntos decimos amén. Quiero predicar bajo el tema débiles pero escritos en el cielo. Débiles pero escritos en el cielo. Tiempo atrás compartí una historia de un competidor, un deportista que quiso ser parte del libro de los Guinness Records. Entonces la idea de él era atravesar una cuerda floja de un extremo a otro y obviamente hacerlo sin ningún arnés de seguridad. Así que el tipo se preparó, se entrenó, se disciplinó, y cuando llegó el momento de atravesar esa cuerda, los medios de comunicación estaban registrando lo que iba a ocurrir, y el tipo pasa la cuerda de un extremo a otro sin ningún cordón de seguridad y logra batir, romper el libro de los Guinness Records. Todo el mundo lo aplaudió, todo el mundo lo ovacionó, y entonces, como siempre suele haber exigencia en nuestra sociedad, al tipo le dicen: bueno, ya rompiste una marca, te pregunto, ¿cuál va a ser la siguiente hazaña? El tipo mira a todos los que lo están escuchando en la rueda de prensa y dice: mi siguiente hazaña será ahora pasar esa misma cuerda, pero con alguien a tuche, con alguien arriba. ¿Listo? ¿Cómo así? Venga, Carlitos, espere, salte aquí rápidamente, por favor, salte. ¿Quién lo manda a estar en segunda fila? ¿Listo? Ah, mentira, súper bien. Súbase aquí encima. Sí. Los huesos pesan, ¿no? Entonces la idea del tipo era ahora pasar otra vez esa cuerda de un extremo a otro, pero hacerlo con alguien así encima de él. Todo el mundo estaba anonadado, expectante de lo que el tipo dijo, y el tipo dice: ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar esa cuerda floja con alguien a tuche? Levánteme la mano. Todo el mundo, gracias, levantó la mano, y él dijo: listo, necesito un voluntario. Y todo el mundo se hizo el loco, todo el mundo hizo que no era con ellos, porque quizás una cosa es cuando tú crees algo, pero otra cosa es tener la convicción de que eso se ha de cumplir en realidad. Ahora, este competidor definitivamente estuvo en el libro del Guinness Records y rompió una marca. Ahora, ¿cuántos de nosotros en la historia de vida también miramos que queremos quizás ser parte de la historia, pero de entrada nuestro juego mental nos juega una mala pasada? Nos sentimos descalificados. Y por eso, cuando miramos algunas de las debilidades más comunes en la sociedad, te voy a describir algunas de ellas. Dice: venir de una familia de escasos recursos. Eso muchos lo contemplan como una debilidad. Tal vez sentir que no tenemos un talento excepcional. Usted en la hoja de vida le preguntan: ¿cuál es su talento excepcional? No tengo ninguno, pero me sé la parte rápida y mis ojos lloran por ti. Sí.
Más o menos así. Ahora, quizás algunos dicen, no, yo tengo una discapacidad. No, no digas tienes una discapacidad. Di, tú tienes una capacidad especial, diferente. Y algunos dicen, eso no me lo puedo creer. Tal vez luchar con alguna adicción, tal vez luchar con el alcoholismo, sentirse que estancados en medio de un desamor. Hay muchas debilidades. Sin embargo, mira lo que dice 2 de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Siempre queremos ser los superhéroes del cuento. Siempre queremos salir con una actitud triunfante, victoriosa. Pero aquí la palabra está diciendo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quizás este no es el lenguaje de nuestro sistema actual. Nuestro lenguaje nos dice 20 pasos para ser exitoso, 50 pasos para ser multimillonario de la noche a la mañana. Y nuestro sistema acelerado busca que compremos la mentira de lo fácil, de lo express. Tú no quieres echar el maíz pira en el aceite para hacer crispeta. Tú quieres ya ir y comprarla hecha. ¿Por qué? Porque vivimos acelerados. Pero en medio de ese aceleramiento, la palabra nos está dando algo tan poderoso. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo amo cuando veo el testimonio de Nick Vujicic, el australiano sin brazos y sin piernas. Un tipo que quizás para muchos, de hecho hay una película, un cortometraje que se llama El Circo de la Mariposa. Y el Circo de la Mariposa narra una realidad que después les contaré en otra predicación, de un circo que congregaba los que socialmente eran catalogados, comillas, fenómenos de la sociedad. Un hombre que tenía una enfermedad de elefantismo, un hombre que como él no tenía brazos y no tenía piernas. Y para muchos de los que estaban en ese lugar eran la burla, eran la mofa. Muchos sacaban su celular para grabarlos, para darse cuenta. Y muchos decían, a esa persona Dios mismo le dio la espalda. Qué increíble pensar eso. Dios mismo le dio la espalda. Era lo que todo el mundo decía. Pero Nick Vujicic no tomó eso. Y el cortometraje narra de Eduardo Verástegui, que es parte de la actuación, que él vio potencial en esa persona. Y él dijo, tú no eres un fenómeno, tú no eres un monstruo, tú no eres alguien que Dios le dio la espalda, tú eres bello. Y comenzó a ver belleza en donde no lo había. Y quizás eso es lo que dice la palabra. Yo me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora mira como lo dijo Hudson Taylor: los hombres grandes de Dios son hombres débiles que confían en un Dios grande. Voy a repetirte eso una vez más. Los hombres grandes de Dios son hombres débiles que confían en un Dios grande. Y por eso la Biblia nos cuenta historias como de película. Y te voy a mostrar 3 escenarios rápidamente, conocidos por todos, pero 3 escenarios donde hoy quiero que los miremos con ojos frescos y que podamos aprender. El primer escenario tiene que ver con David y Goliat. Pregúntale a un niño de Lion Kids y todos se saben la historia de David y Goliat a la perfección. El problema es que leemos con ligereza esta historia y siempre la leemos pensando que David tenía la desventaja. Leemos esta historia de David y Goliat pensando que David era el débil de la historia. ¿Y por qué el débil? Muy simple, porque tenía 5 piedras lisas y una honda. En cambio Goliat tenía una lanza de metal. El uno 5 piedras lisas, una honda, y el otro una lanza poderosa de guerra. De hecho, Goliat tenía una armadura que tenía un impacto que intimidaba. David ni siquiera se quiso poner la armadura de Saúl porque decía que le quedaba grande y no era para él. Por eso la historia se ve como que David es quien tenía la desventaja. Pero hoy te voy a cambiar un poco esta perspectiva. Mira este comentario que hizo Ethan Hirsch, un experto en balística de las fuerzas israelíes. Dice: que una piedra mediana sea lanzada por un experto puede atravesar la longitud de un campo de fútbol americano en 3 segundos. A esa velocidad tendría la misma potencia de frenado de un revólver calibre 45. Piensa lo siguiente: un hombre experto en lanzamiento puede tomar una piedra mediana,
No sé, cuando vamos a un río siempre buscamos una piedra lisa para que la tiremos al río y el río haga sapito, ¿cierto? ¿Le ha pasado? Y entonces alguien que es experto y toma una piedra mediana y la lanza a cierta velocidad, eso puede atravesar la longitud de un campo de juego de fútbol americano en 3 segundos. Y cuando eso pase, el momento que la piedra dé con lo que dé, va a chocar. La potencia de frenado equivale a lo mismo de una bala, de un revólver de calibre 45. Ahora, ¿por qué eso es importante? Goliat tenía una lanza de gran tamaño y su punta pesaba 7 kilogramos. En pocas palabras, Goliat llevó un cuchillo a un tiroteo. Vemos cómo la perspectiva va cambiando, ¿cierto? Goliat llevó un cuchillo a un tiroteo. De modo que David no era el que estaba en desventaja. Goliat era un blanco fácil y era un blanco grande. A mí siempre me encanta decir, muchos vieron a Goliat y dijeron, es imposible derrotarlo. David vio a Goliat tan grande que dijo, es imposible que yo falle el tiro. Es un blanco fácil, es un blanco grande. La perspectiva de David y Goliat nos enseña que aunque David era considerado débil, salió triunfante en medio de lo que estaba viviendo. Ahora, David vivió con la debilidad todo el tiempo. Nadie veía potencial en David. De hecho, cuando el profeta Samuel fue a ungir a los hijos, a sus hermanos, el propio papá, hábleme de una herida paterna. El propio papá llamó a todos los hermanos menos a él. A él lo dejaron por allá con las ovejas, era un simple pastorcito y no lo llamó porque quizás lo veían siempre con debilidad. Pero hay cosas poderosas que tú haces en lo secreto que ni siquiera estás dimensionando hoy. David, antes de enfrentar a ese Goliat, David mató osos, David mató leones, y eso me recuerda algo. Lo que parecen incidentes aislados muchas veces demuestran ser incidentes provocados que nos preparan para oportunidades futuras. Lo que para ti es un incidente aislado es un incidente provocado de Dios que te prepara para oportunidades futuras. Definitivamente mi esposa y yo no pastorearíamos esta iglesia y ver lo que hoy estamos viendo si antes no hubiéramos pasado por momentos que no entendíamos, que eran dolorosos, que muchas veces quisimos tirar la toalla y que pensábamos que eran momentos aislados, incidentes aislados, pero eran incidentes provocados por Dios para oportunidades futuras. Por eso me encanta como dice 2 Corintios 12:9, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo no sé cómo viniste el día de hoy, pero déjame recordarte lo que la escritura dice. No sé si viene el dolor, no sé si viene la ansiedad, no sé si ha llegado la frustración, no sé si no comprendes, no entiendes el proceso que estás atravesando, pero la palabra dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por cuanto eres débil, entonces eres fuerte. Ahora, ¿cuál es tu Goliat del día de hoy? Tal vez como muchos, su Goliat tendrá que ver con finanzas. Para muchos su Goliat tendrá que ver con su matrimonio. Para muchos su Goliat tendrá que ver con la adicción. Pero mientras David no vio la altura de Goliat, vio la grandeza de Dios. Es algo que todos tenemos que mirar. David no vio la altura de Goliat. David vio la grandeza de Dios. Y esto es impresionante porque lo vivimos a diario. En el día a día te vas a enfrentar con cosas de las cuales tú vas a saber cuán real y cuán genuina es tu fe. Cuán real es el Dios que dices profesar, porque lo vas a encontrar a diario. Por eso Joel 3:10 dice, forjen espadas con los asadones y hagan las lanzas con las hoces. Diga el débil, fuerte soy. Qué importante es que entendamos esto y lo llevemos a la práctica. Diga al débil, fuerte soy. Porque los gigantes caen cuando alguien se atreve a creerle más al Dios de las promesas que al gigante del miedo. Eso es una realidad que yo he aprendido a vivir a lo largo de mi vida de fe. Los gigantes caen cuando nos atrevemos a creerle más al Dios de las promesas que al gigante del miedo. Porque el Señor es quien acrecenta las fuerzas al débil.
Muchas veces nos sentimos sin fuerzas, muchas veces no queremos continuar, muchas veces se nos está acabando la gasolina, el diésel, el gas para llegar al último trimestre del año y sentimos que ya no hay fuerzas. Pero la palabra dice en el libro de Isaías, Él es quien acrecenta las fuerzas del débil. Por eso es que hay personas acá que superan los 60, 70 años y tienen una longevidad, tienen fuerza. ¿Por qué? Porque son consecuentes con lo que la palabra dice. Él es quien acrecenta las fuerzas al que está débil. Cuando nos enfocamos en las promesas de Dios, esos gigantes caen porque nos enfocamos en las promesas, no nos enfocamos en el miedo. Las promesas de Dios, hay muchas promesas esperando por ti cada mañana. Al despertar, al anochecer, en el día y en la noche. La palabra dice, medita en este libro de día y de noche. Que puedas alimentarte de todo lo que Dios está haciendo. Pero a veces nos enfocamos en los gigantes, en el miedo. ¿Cuántos son de los que estos días que tembló en Bucaramanga evacuaron su edificio? Levánteme la mano. Qué gente tan valiente la que hay acá en este lugar. Carlos, baje la mano por favor, Carlos. Pero muchos de los que estaban estos días temblando, o sea, sangre de Cristo, había un desespero, ¿cierto? Y uno preocupado, no, que fue, bombardearon el vecino país, ¿qué está sucediendo? Y todo el mundo se asusta, ¿verdad? Y uno empieza a hacer cálculos, ¿no? Bueno, si yo vivo en un piso 23, hay 24, ¿qué hago? ¿Bajo o subo? ¿Sí? Si bajo no llego, si subo caigo encima de todos, ¿sí? Y uno hace como esos cálculos, ¿no? Pero en realidad te enfocas en las promesas de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yo literalmente llegué y empecé a orar con mi esposa, con mi perro. Mi perro ora hasta para los alimentos. Y estábamos ahí. Yo recuerdo que tomé la Biblia y literal no es casualidad y no fue el pinochazo. En donde iba en mi devocional leí un salmo que decía, no permitirá que la tierra siga siendo sacudida. Y yo digo, no es casualidad. Porque me enfoqué en las promesas de Dios, no me enfoqué en el gigante del miedo, porque el gigante del miedo va a estar ahí. De hecho, mira, como dijo antes en alguna oportunidad, cuando tú estás en un lugar alto, tú no tienes miedo a las alturas, tú tienes miedo a caerte de las alturas, porque desde arriba todo se ve espectacular. Tú vas en un lugar alto, en un rascacielos y comienzas a observar, ves esos paisajes maravillosos y a ti te deleita porque es tu diseño. Pero desafortunadamente la ansiedad, el miedo comienzan a ser gigantes que nos dicen, ¿y qué tal si esto se cae? ¿Y qué tal si esto no funciona? ¿Y qué tal si me subo a la montaña rusa y el aparatico de acá no abrocha bien? ¿Sí? Y me salgo, ¿sí? Son miedos que están y los miedos paralizan. Por eso es importante en este escenario de David y Goliat entender las promesas de Dios, no el gigante del miedo. En segundo lugar, el segundo escenario tiene que ver con Elías y los profetas de Baal. En el Monte Carmelo sucede un acontecimiento como de película. Un acontecimiento brutal que está en Primera de Reyes, del capítulo 18, verso 20 al 34. Dice: entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas en el Monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, entonces síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Elías, el hombre de Dios, un hombre débil, ahorita lo vamos a escribir en la palabra, pero Elías siente el desafío de Dios de ir al Monte Carmelo. Está acá un rey malo, perverso, y se va a librar una guerra. Y entonces Elías empieza a ser propositivo. Le dice: mira, ¿sabe qué? Ustedes que aman a Baal, cada uno consíganse un toro. Yo me voy a conseguir un toro, ¿listo? Vamos a hacer un altar, vamos a poner la leña, vamos a poner las piedras, lo necesario para que un toro funcione. Pero no quemen aún el toro, córtenlo en pedazos. Y Elías comienza a hacer la siguiente proposición. Ahora, van a orarle a su Dios que descienda fuego y calcine ese altar donde está el toro. Si el Dios de ustedes, Baal, es el verdadero, fuego descenderá del cielo. Si el Dios mío es el verdadero, fuego descenderá del cielo. Así que ellos comenzaron, pusieron el toro, hicieron todo para el asado y comenzaron a orar, a rezarle a su Dios, y nada funcionaba.
La Biblia dice que hasta el mediodía comenzaban a orar. Dice que empezaban a hacer saltos como la pared, ese baile me da sed. Sí, empezaba a hacer todo eso ahí y nada que les funcionaba. Y entonces, ¿qué pasa? Dice que comenzaron a tomar cuchillos y empezaron a zanjarse la piel. Una buena enseñanza para cuando pregunten sobre los tatuajes, le voy a explicar eso. Y entonces ahí empezaron a zanjarse la piel y a hacer un pacto para que algo sucediera, pero nada ocurría. Y entonces, pasado el mediodía, Elías sacó el espíritu de burla y empezó a decir como grítenle más duro, tal vez su Dios es sordo, ¿sí? Tal vez se fue de viaje, tal vez está dormido. Es más, le dice, tal vez se fue a hacer sus necesidades. Y empieza a mofarse de ellos con intensidad. Y ellos hacían de todo y nada ocurría. Y entonces, mientras tanto, empezó Elías. Sí, mucho chavo el 8, sí. Y entonces dice que pone 12 piedras en señal de las 12 tribus de Israel, la leña, todo lo demás, pero le pone un grado de dificultad. Hace una zanja, la cual le cabían casi 15 litros de agua. Y entonces dice a sus acompañantes, ¿sabe qué? Mojen la leña. Que alguien le diga a Elías que es muy complicado que la leña se prenda cuando está mojada, pero manda a mojar la leña. Y dice que lo hace ir 3 veces a sus súbditos, no una ni dos, ni 3 veces a mojar eso. Y cuando hace una oración es impresionante, porque más adelante en el verso 28 dice que cuando hace la oración dice: demuestra hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Señor y que tú lo has hecho volver a ti. Al instante el fuego del Señor cayó del cielo, ojo a esto, y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor es el Dios. Y sí, el Señor es Dios. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios que no es una fábula, no es un mito, no es un cuento, no es una mentira. Es un Dios todopoderoso. Y entonces, lo más sorprendente que veo, hay un video ahí que va a rodar sobre la pantalla, lo vi hace poquito, y es un video de un niño. Si quiere podemos atenuar un poco la luz. Es un niño tratando de subir su gallina, su pollo en la bicicleta. Lo intenta un par de veces más, ¿sí? Y lo logra, ¿sí? No sé por qué, porque el pollo era Johnny Wins, que sabe por qué ese pollo era muy inteligente. Pero lo cierto es que me encanta que hay una frase que dice: ¿sabe por qué el niño logró? Porque no hubo nadie al lado que le diga: eso es imposible. A Elías nadie le dijo: no, es que mojar la leña es imposible, prender el fuego. No, cavar zanjas y meterle 15 litros de agua. No, es imposible. Este niño logró lo que logró porque nadie le dijo que era imposible. Porque Jesús también dijo: para el que cree, todo le es posible. Hoy tú has venido a desatar fe para tu último trimestre del año. Y déjame decirte, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, verás los cielos abrirse a favor tuyo. Porque la fe, damas y caballeros, no hace las cosas fáciles, las hace posibles. La fe no hace las cosas fáciles. Soy un sobreviviente de esta frase, porque plantar iglesia para muchos resultaría fácil. No lo es. Vivir la vida de fe a la hora de crear una iglesia disruptiva, diferente, creerle a Dios, a lo grande, a lo que Dios nos ha llamado. La fe no hace las cosas fáciles, pero las hace posibles. Y de esta historia puedo entender varias cosas. Por ejemplo, que no podemos ser débiles ni tibios en nuestras convicciones. Si quieres ver que el fuego descienda sobre tu vida, bueno, como Elías, no seas tibio en tus convicciones. No te conformes un domingo, hora y media en la mañana viniendo. Tienes que tener convicciones en tu vida. ¿Sabes quién es tu Dios? Recuerdo cuando estábamos hace poquito, teníamos una capacitación en Buenos Aires, y por cuestiones de la agenda de Chris, uno de nuestros mentores, nos corrió la fecha una semana y ya estábamos encaminados en el viaje. Así que teníamos que llegar y
teníamos tiempo libre y decidimos ir a un lugar que se llamaba Bariloche, donde aparentemente no había nieve por esa época y aparentemente había una sequía histórica en muchos años. O sea, todo el mundo iba por nieve y eso era un peladero. Y todo el mundo decía, mis ahorros, ¿sí? Y cuando llegamos allá, llegamos reventados y cuando antes de bajar del avión comienza a caer nieve del cielo. Comienza a caer nieve sobre la ventana y las azafatas nos observan, el vuelo venía muy vacío y las azafatas dicen, che, ustedes son bendecidos de Dios, locos, trajeron la nieve. Y yo, claro, loca, ¿sí? Porque el bien y la misericordia nos seguirán a donde quiera que vayamos todos los días de nuestra vida. Ese es nuestro Dios. Ahora, también de esta historia puedo saber que el silencio de Baal evidencian los ídolos vacíos en nuestra vida. Ellos clamaron a Baal y solo hubo silencio. Solo se escuchó un estridente silencio en medio del lugar. Porque los ídolos en nuestra vida, tal vez tú has idolatrado cosas, tal vez has idolatrado personas. Ahora, y al igual que ellos orando por los profetas, por Baal, ¿cuándo estuvieron los ídolos presentes en ese momento? Quedaron en vergüenza. Ahora te pregunto, ¿tú has puesto personas por ídolos en tu vida? ¿Dónde han estado cuando más los necesitabas? Por eso me encanta esta frase que dice, cuando vives para la aprobación de la gente, morirás por su desprecio. Estamos en la serie como de película. Ahora también entiendo que la oración tiene poder. Mira esto, estamos hablando de los débiles pero escritos en el cielo. Santiago capítulo 5 verso 17 dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. ¿Cómo así? El tipo que acaba de descender fuego del cielo era débil como nosotros. Uno se imaginaría un Avengers, uno se imaginaría un tipo así de Marvel, no de Marvel, sino de Marvel, ¿sí? Y uno dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, pero con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y aparte hizo descender fuego del cielo. La oración tiene poder. Pon a la oración como tu aliada en esta recta final de año y vas a ver milagros que nunca habías visto. Ahora, el fuego de Dios cambia el juego. ¿Sabe por qué? Porque el fuego no es espectáculo, es revelación que confronta y transforma. Yo he orado porque esta iglesia no se conforme con el humo, porque cuando sabes lo que es el fuego, no te conformas con el humo. El fuego no es un espectáculo. El fuego confronta, revela y transforma. Quiero que esta iglesia se levante en ser una iglesia de fuego. Y entonces veremos la victoria espiritual. Pero una victoria espiritual siempre requiere obediencia radical. Para ver una victoria espiritual se requiere una obediencia radical. Elías no solo demostró quién era Dios, luego dijo, tráigame a esos 400 y algo de profetas y los voy a matar, los voy a aniquilar, porque perturbaron la atención del pueblo, porque se mofaron de nuestro Dios, porque se burlaron de nuestro Dios. Fue radical en sus decisiones. Te pregunto en esta preciosa mañana, último domingo de septiembre, ¿qué tienes que eliminar de tu vida hoy? Y yo sé que el Espíritu Santo en este momento está removiendo, redarguyendo cosas que tú tienes que eliminar. ¿Qué tipo de cosas, hábitos dañinos, tóxicos en tu vida tienes que eliminar? ¿Qué tipo de cosas tienes que sacar de tu vida y tener radicalidad? No tengas miedo de ser radical. Porque el pecado miente, esclaviza y es progresivo y te hace daño. Así que en ese escenario de Elías yo puedo ver literalmente lo que significa reconstruir también el altar. Porque el verso 30 de la historia dice, entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Yo creo y estoy convencido que a débiles como David, el hombre conforme al corazón de Dios, que débiles como Elías, que oró y no llovió, oró y vino la lluvia, oró y los cielos se abrieron. Eso puede suceder. Juan capítulo 14 versículo 12, Jesús dice, han visto maravillas, han visto milagros, han visto proezas. Bueno, de hecho le aseguro que el que cree verá aún cosas mayores. Te pregunto, ¿estás viendo las cosas mayores de Dios? Porque sé que Dios quiere hacer algo poderoso
en este último tiempo. Y por último, el tercer escenario tiene que ver con los discípulos y los demonios. Es un tercer escenario, pareciera desalentador, pero en medio de esta tragicomedia hay mucha profundidad. Lucas capítulo 10, verso 17 al 20, en la Nueva Traducción Viviente dice: cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Jesús tenía, yo siempre enseño esta estructura relacional de Jesús. Jesús le predicaba a grandes multitudes, enseñó a 70, otras versiones dicen 72, dice formó 12 y tuvo 3 íntimos. Esa fue la estructura relacional de Jesús. Le enseñaba, le predicaba a grandes multitudes, enseñó a 70, los envió de 2 en 2. Y entonces aquí Lucas está diciendo que los 72 discípulos regresaron y le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Versículo 20. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres estén escritos en el cielo. Ahora, tengamos en cuenta esto. Para los 72 echar fuera demonios era algo magno, era algo grandioso. Ahora, hay que mirar el contexto porque, por ejemplo, dice que un día había un hombre con su hijo, el hijo estaba endemoniado. Viene Jesús y le dice: Maestro, por favor, ten compasión de mi hijo. Un espíritu lo sacude, lo hace convulsionar, lo maltrata. Señor, por favor, libéralo, porque le dije a tus discípulos y ellos no fueron capaces. ¿Les pasa eso? Un día voy a decir, esto no les asuste, tranquilo. Si usted ha visto el exorcismo de Emily Rose, ¿sí? Y todas esas películas que salen en octubre, de hecho. Un día estaba predicando en una plataforma, en un evento, y comenzó un alarido así como: ¡Wow! ¡Suéltame! Por allá estaba sonando. Y todos los líderes de ese lugar estaban viendo el demonio y: sangre de Cristo, sí. Y nadie quería ir. Y mi esposa se lanza allá y saca la rabacanda que lleva adentro y dice: ¿vos qué te pasa, hombre? Sí. Y comienza, y literal, mi esposa empieza a orar por ese tipo. Todos los que estaban ahí estaban acobardados por lo que estaban viendo, porque es una realidad espiritual. Jesús la enseña, en los evangelios están. Y entonces este hombre le dice: mira, tus discípulos no fueron capaces. Uno como líder se frustra cuando uno escucha un comentario de eso. Hay muchas versiones de cómo Jesús responde a ese momento, y Jesús dice: ay, generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Sí? Imagínense a Jesús decir eso, ¿no? A uno le queda bien decir: ¿hasta cuándo los he de soportar? Pero Jesús dijo: ¿hasta cuándo los he de soportar? Y libera al chico que estaba endemoniado. Ahora, volvamos por ejemplo a la historia del endemoniado gadareno. Lo metían, el tipo se metía a los cementerios, lo ataban con cadenas y grilletes, y el tipo se hacía cicatrices, laceraciones hasta querer matarse, y siempre reventaba los grilletes. Y de momento todo el mundo estaba perplejo. Jesús llega, lo manda libres, lo hace libre y manda a los demonios hacia un lugar donde están los marranos. Y lo que me encanta de esta historia, o me sorprende, es que el pueblo vio al tipo que todo el mundo le tenía miedo en el pueblo, ahora lúcido, libre, ya no está endemoniado, tiene paz en su corazón, se le ve brillo en su rostro, sus ojos ya no están parpadeando de miedo, de ansiedad y de demonieras, ahora está lúcido. ¿Y sabe qué hace el pueblo? Le dice a Jesús: por favor, vete. Jesús, por favor, déjanos en paz. ¿Te puedes imaginar eso? Ahora, por eso estos 72 sabían que eso que estaban haciendo era poderoso, era loable. Por eso dijeron: Señor, en tu nombre hemos liberado demonios. Y Jesús les dice: no se sorprendan por eso, sino que sus nombres estén escritos en el cielo. Otro momento, empezaron a usar el nombre de Jesús para liberar endemoniados, y en cierta ocasión habían unos que usaron el nombre de Jesús y fueron a liberar a alguien que estaba manifestándose.
Imagínense que en medio de eso estar así: tú, ¿cómo te llamas? ¿Qué te importa? Sí. Y está ese rifirrafe. Y entonces la Biblia, quien diga que la Biblia es aburrida es porque no la ha leído. Y entonces, como de película, el demonio escucha que le dicen en el nombre de Jesús. Eso no saben porque mencionan a Pablo. Y el demonio dice: a Jesús lo conozco, Pablo sé quién es, pero ¿y ustedes quiénes son? Y les pega una levantada cual película de terror y casca a esas personas que están ahí. Por eso estos 72 se alegraron, porque sabían que no era fácil. Pero Jesús enfoca sus vidas y le dice: alégrense en que sus nombres estén escritos en el cielo, escrito en el libro de la vida, porque el gozo eterno supera cualquier experiencia momentánea. El gozo eterno supera cualquier experiencia momentánea. Quizás has venido a este lugar sintiéndote débil. Quizás sientes como David, que tiene solo una onda, 5 piedras, y tienes un Goliat por enfrentar. Un Elías que necesita sacar la casta del Hijo de Dios que lleva adentro. O quizás estás como los discípulos y no entiendes por qué Jesús dice: mira, no te sorprendas si liberas un demonio, si tienes la cuenta bancaria llena, si tienes el último celular, tienes hasta el iPhone 25 Pro Max. No te sorprendas si tienes la mansión de tu vida. Sorpréndete, alégrate, regocíjate que tu nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida. De hecho, hay una película que se llama así, el libro de la vida. Y el libro de la vida representa el registro de aquellos que pertenecen a Dios y reciben la vida eterna. Se menciona un juicio en ese libro que está abierto, y hay una advertencia seria sobre ser borrado del libro del pecado. Así que la victoria, la verdadera victoria, no es tener poder, sino tener el nombre escrito en el cielo. Ese es el verdadero poder. Estás en una iglesia, que la palabra pecado no te asuste, pero pecado es errar al blanco. Todos hemos pecado, y gracias a la sangre de Jesús, su sangre carmesí nos limpia de todo pecado y toda maldad. Pero hay una eternidad que del otro lado de esta vida vamos a vivir. Y sé que es un mensaje diferente, pero sentí tocarlo en mi corazón. Dice la palabra: si nuestra vida y nuestra fe solo fuera para esta tierra, entonces, damas y caballeros, seríamos los más desdichados del planeta Tierra. Pero hay una eternidad. Del otro lado de la vida hay una eternidad. Por eso Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que escúchame lo que te voy a decir. La realidad del cielo, esa verdad de la eternidad con Dios, es una realidad. El infierno es una realidad. Timothy Keller dijo: de lo que más habló Jesús fue del infierno también. Y mira eso que compartió un amigo hoy, lo vi en sus redes sociales. Dije: se lo voy a copiar. Está en Bogotá, pero dice: no creer en el infierno no le baja la temperatura ni 1 grado. Así que por eso Apocalipsis 3:5, y lo prediqué en el revival, dice: todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y sus ángeles que ellos me pertenecen. Así que si hoy te sientes que estás sacudido de un montón de cosas, el mundo puede olvidarme, pero Dios me tiene escrito en su libro eterno, y eso debe emocionar tu corazón, eso debe provocar algo en tu interior. Y vamos, quiero que te pongas sobre tus pies. Quizás el mundo te puede olvidar, pero Dios te tiene escrito en su libro eterno. Por eso la palabra dice en Hebreos 4:15 al 16: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, dice, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Amada iglesia, en esta serie como de película, hoy es una muy buena oportunidad para que te acerques confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos un sumo sacerdote que no es incapaz de mantener nuestras debilidades al otro lado.
Y yo oro porque el día de hoy tu nombre, mi nombre, nuestro nombre pueda cada día estar disfrutando de ese libro de la vida, estando allí. Así que con ojitos cerrados, rostros inclinados, si es tu primera vez en este lugar, me gustaría que pudieras levantar tu mano ahí donde estás, porque esta oración es muy importante para ti. Gracias por aquellos que levantan su mano. Gracias por aquellos que hoy quieren decirle: Señor, quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Así que hoy quiero invitarte a que puedas hacer esta oración. Y si hay dudas en tu corazón sobre si eres salvo o no, aquí no se trata de condenación, aquí se trata de recibir su palabra. Y por eso quiero que repita después de mí estas palabras: Señor Jesús. Vamos, toda la iglesia lo puede hacer. Señor Jesús, en esta mañana te abro mi corazón y te doy las gracias. Te pido que perdones mis pecados. Con mi boca te confieso y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero que camines conmigo el resto de mis días y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú lo has hecho antes, tú lo harás otra vez, Señor. Levanta una iglesia que sienta que el fuego no es un espectáculo. Que traigas revelación sobre esta casa. Hoy oro porque haya revelación sobre el liderazgo. Oro porque haya revelación sobre cada voluntario. Oro para que haya revelación sobre cada miembro de esta casa. Que el fuego de Dios no sea un espectáculo, sino transforme corazones, transforme vidas. Y te doy gracias, Señor, por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando damos un fuerte aplauso a Dios en esta preciosa mañana. Iglesia, gracias por haberte conectado. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Gracias también por tus donaciones, porque a través de eso podemos extendernos como iglesia. Así que en una próxima ocasión nos veremos y esperamos que este mensaje esté llegando a tu corazón. Chao, chao.